Y estamos con nuestro segundo invitado de hoy. Él es economista, docente, político también, dirigente de Política Obrera, Marcelo Ramal, también es amigo de la casa. Gracias por estar acá, Marcelo. Gracias por la invitación. Estábamos hablando recién fuera de micrófono, ¿no? Que hoy es un día trascendente para la política. Y vos me estás diciendo que ustedes están en contra del fallo de la Corte, no sé si por qué, pero obviamente no, políticamente no están de acuerdo con el apoyo a Cristina, digamos. Sí, claro. Tuve la oportunidad de hablar el otro día con un colega sobre este tema. Nuestra crítica al fallo de la Corte tiene que ver con una cuestión principista. Hay un atropello a derechos políticos. Es decir, el hecho de que, digamos, de una manera relativamente sumaria, sin tomarse el tiempo que hubiera meritado una cuestión de esta complejidad, bueno, la Corte falló en un evidente juego de presiones políticas. Fíjate que estaba la expectativa de que saliera el proyecto de ficha limpia. Bueno, el proyecto se cae, la Cámara de Comercio Americana, la famosa AmCham, que en todo el mundo es un lobby muy poderoso en favor de los intereses norteamericanos, empieza a presionar con comunicados, con exigencia de que algo había que hacer, ya que la ficha limpia no iba a inhabilitar a Cristina Kirchner. Entonces va la presión, ¿no es cierto?, para que salga el fallo de la Corte. O sea, parafraseando el titular de Clarín, el proyecto que no salió, la sentencia que sí saldrá. La sentencia que sí saldrá. Y fíjate que casi simultáneamente el gobierno de Trump le prohíbe el ingreso al país a Cristina Kirchner. En ese momento todavía no había ningún fallo, no había motivo por el cual nosotros no pudiera entrar, pero era un señalamiento, un guiño y una presión a la Corte que actuó bajo el peso de esa presión, que se completa cuando ella misma, ¿no es cierto?, anuncia su candidatura. Entonces se pone en marcha una operación mucho más política que judicial, que tiene que ver con qué. Bueno, principalmente la inhabilitación electoral. ¿Por qué? Porque, y acá tenemos que meternos, aunque sea brevemente, en otro tema. El esquema económico está tan agarrado con alfileres que el gobierno depende angustiosamente del resultado electoral de octubre. ¿Vos coincidís con lo que dijo hoy Cristina sobre economía, que este proyecto económico va al fracaso y que lo saben? Sí, ella lo señaló, lamentablemente no ofreció una salida, después vamos a tocar ese tema, pero efectivamente esto está colgado de un pincel. El gobierno está constituyendo reservas de dólares en forma completamente artificial por la vía del endeudamiento. Entonces, ¿qué pasa? Un régimen financiero armado sobre compromisos tan precarios, bastaría un tropiezo electoral para que, ¿no es cierto?, el castillo de naipes se derrumbe. Entonces, había que despejar, ¿no es cierto?, la cancha de eventuales adversarios electorales. Bueno, y ese es el objetivo fundamental de un fallo que, por eso te digo, más que por razones jurídicas, se precipita, ¿no es cierto?, por este escenario político. Entonces, bueno, nosotros fijamos nuestra oposición por el mecanismo antidemocrático, proscriptivo que se pone en marcha. Ahora, yo ahí tengo una duda, ¿no? Porque, un interrogante. Porque, digo, si están viendo tanto de distintos sectores, de distintos partidos políticos, que están viendo que este es un fallo que es completamente contrario a lo que es la República, completamente antidemocrático y demás, ¿cuál es el sentido de presentarse a elecciones en este contexto? Que otros se presenten. Sí, que los partidos políticos se presenten a elecciones viendo que hay una justicia que no funciona, una democracia que no es un poco hacer la pantomima. Bueno, ahí este tema lo consideró el propio peronismo, ¿no es cierto? Y creo que hubo un debate en el PJ, ¿no es cierto?, sobre esta cuestión. De nuestra parte, creo que el papel que jugaría una posición abstencionista de ese tipo sería hacerle el juego a Milei, darle a Milei, ¿no es cierto?, el monopolio completo
del proceso político en las elecciones. Acá lo que hay que hacer es indudablemente utilizar la tribuna del propio proceso electoral, ¿no es cierto?, para denunciar esta situación. Entonces, llegamos a este punto. Ahora, indudablemente, por lo menos para nosotros, para Política Obrera, cuando te digo que es una cuestión de principios, es que efectivamente acá lo de Cristina Kirchner es una circunstancia. Denunciaríamos una proscripción política cualquiera fuera, ¿no es cierto?, la persona que estuviera involucrada. Entonces, por eso mismo nos interesa subrayar luego que no existe un compromiso político entre nosotros y el kirchnerismo, de ningún modo. Y esta delimitación... Y hubo sectores de izquierda que hoy marcharon, sin embargo. Allá ellos, digamos, habrán tomado una decisión, pero ahí lo que nosotros vemos es un sometimiento al kirchnerismo y al peronismo que viene de más atrás. Vos fíjate que formaron un interbloque en el Congreso. Se ha formado un interbloque con la excusa de que había que hacer algún tipo de maniobra en el caso Libra, en la comisión Libra. Entonces, con un sector de Unidos por la Patria y el Frente Izquierda armaron un interbloque que creo que se llama Frente Izquierda, Nacional y Popular, algo por el estilo. Pero ¿no será que los une el espanto, no el amor, digamos? Pero sí el No, espanto. los une una manera, pero están unidos. Ahora, me pueden decir, no, es por el caso Libra. Pero el kirchnerismo ha negociado cuestiones en el caso Libra, en el Congreso. Entonces, es una izquierda que se ha atado al carro de negociaciones políticas que son incompatibles con las posiciones de la izquierda. Por eso no nos sorprende, ¿no es cierto?, esta cuestión. Pero no es el tema central, ¿no es cierto?, que tenemos que ver acá. Lo que es importante acá es lo siguiente, que el kirchnerismo... frente, indudablemente, la reacción popular de hoy y la conmoción de estos días, ¿cuál es la respuesta que le ha dado? Porque fíjate lo siguiente, del programa de la movilización de hoy y en general, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en los días previos, el problema de rechazar la proscripción política ha quedado relegado por parte de... Es decir, este problema que a nosotros nos preocupa, que es la cuestión democrática, la cuestión del derecho político republicano conculcado, ese problema el kirchnerismo lo dejó de lado. Lo posterga, ¿para cuándo? Para un eventual indulto en el año 2027 si llegaran a ganar las elecciones. En el medio de lo único que se hablaba era del problema de la prisión domiciliaria de Cristina. Y hoy, bueno, un acto que tuvo más que ver con una especie de proclamación política partidaria, seguramente con fines electorales, que en reivindicar ese derecho, ¿no es cierto?, ese derecho político. Y luego el discurso de Cristina, por supuesto, muy interesante. Ella aborda esta situación económica en la Argentina y reivindica lo que fue su política de desendeudamiento, ¿no es cierto? Que dijo, no, nosotros desendeudamos. Ahora, hay que ahondar un poco en eso, porque el desendeudamiento no es que ella fue a hablar con los fondos internacionales, con los bancos y le perdonaron la deuda, no. Argentina pagó 180.000 millones de dólares en 15 años. Esa fue la política de desendeudamiento que se pagó reemplazando deuda pública externa con una deuda muy importante del Banco Central, del ANSES, del Banco Nación, que quedaron completamente sobrecargados de deuda. Pero lo más grave es que después de pagar eso durante 15 años, en 2015, en diciembre de 2015, Argentina tenía tanta deuda pública como en diciembre del 2001, cuando se produjo el default. Es decir, que el desendeudamiento del kirchnerismo la diferencia no alivió en un gramo la deuda. ¿Por qué esto? Ahora, Ramal, por el propio, perdón que termine usted, por el propio mecanismo usurario de la deuda pública, donde se cancelan una parte de los intereses
se acumulan otros, el capital, ¿no es cierto?, se vuelve a engrosar y por lo tanto se transforma en un endeudamiento vitalicio. Decime si Cristina Kirchner no le dio ninguna respuesta a eso. Si estoy equivocado, pero una cosa es deberle al usurero y otra cosa, por ejemplo, es deberle a tu hermano, por decir una cosa. Sí, lo que pasa es que después tu hermano, tu viejo, bueno, está y bien, en el caso argentino pero es más bien tu abuelo, porque es la plata del ANSES. Ahora, después termina cobrando una jubilación de miseria. Ahora, y entonces, termino la idea, cobran una jubilación de miseria y después nos preguntamos por qué la gente votó a Milei. Sí, pero sin embargo me parece porque que un salto... eso está presente. Un salto en el tiempo. ¿En qué te digo un salto en el tiempo? Hasta ahora todos están recordando el último gobierno de Alberto Fernández, que a ojos vistas no fue un buen gobierno y la gente salió desilusionada y por eso votó a Milei. Y recordaban el gobierno de Alberto Fernández. Hoy, cuando yo veía a los jóvenes sobre todo, no a la gente, a los jóvenes diciendo, no, porque en el gobierno de Cristina mi abuelo o mi mamá, no eran ellos porque ellos eran muy chicos, entonces hizo, políticamente hablando, un salto interesante para observar. Comencemos a hablar de esos 10 o 12 años donde la gente vivió mejor, porque veníamos del 2001, y la gente vivió mejor, y no de los últimos 4 años de Alberto Fernández. Políticamente hablando, y en este clima preelectoral, me parece que es tratar de atraer a esos desencantados que no están votando a nadie, que se quedaron en la casa. Sin duda, es un esfuerzo. Que me parece que va por ahí y por ahí sale así. La última pregunta que te quería hacer, Marcelo, era, ¿te llamó la atención a vos esta brutalidad de la derecha que queriendo, digamos, castigar, entre comillas, a Cristina, en realidad la haya empoderado? Bueno, a ver, la historia no concluyó, ¿no es cierto? La historia no está cerrada. Se habló mucho en estos días sobre esta cuestión. No, en realidad el gobierno no quería, Milei no quería porque no la quería victimizar, ¿no es cierto? Todo este tipo de historias. La cuestión no ha sido cerrada todavía. Por lo pronto, Cristina Kirchner, el fallo ahora logra dejarla, ¿no es cierto?, en un confinamiento político. Es cierto que con la movilización de hoy, con el clima que se creó, principalmente ella y, bueno, la cámpora, digamos, los que están alrededor de ella, han logrado una especie de primacía para ordenar las cosas dentro del peronismo. Si eso es suficiente para poder lograr esa primacía o eventualmente terminar precipitando una ruptura. Sí, o conduce a la totalidad o conduce a la parcialidad. Claro, el problema más importante, y con esto cierro, es que el luche y vuelve, o el volveremos, en el caso del peronismo, ya es un traje muy raído, muy desgastado. Es el que terminó en el año 73-74 con la AAA y después con Videla. Es el que terminó con Menem en los 90. Es el que le abrió la puerta a Milei después de el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández. Entonces, nosotros vamos a luchar en Política Obrera por abrir un campo de reflexión política más amplia y llevar a la comprensión de que esta crisis nacional tan importante, como la que se ve en estos momentos, obliga a la convicción de luchar para que los trabajadores tengan a fuerza su propio porque partido. Estás acá y no quiero hablarlo cuando no estés. Está bien, es tu visión, la acepto, no la comparto para nada, porque creo que el 70-73 fue otra cosa y hubo también un 50-50, digo, cosas como la asignación de la boca de expendio, un montón de cosas que hizo el gobierno de Isabel Perón, que la derrocaron no por los desaciertos, que también los tuvo, sino que precisamente por los aciertos. Como que hoy también Cristina está presa, no por los errores que cometió, sino por los aciertos que no le perdonan que haya cometido. Pero bueno, lo discutiremos. Por supuesto. Gracias por haber venido. No, Marcelo. por favor. Vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos.